Ruta de Grand Cru, ruta de los vinos en Borgoña. Para terminar esta serie por Francia, qué mejor que hacerlo recorriendo sus viñedos. En la región de Borgoña nos encontramos con esta ruta que atraviesa viñedos, bodegas y pintorescos pueblos vitivinícolas. La zona de Borgoña cuenta con varias rutas para conocer sus vinos, conocer sus variedades más famosas, la forma que se cultivan sus viñedos y, por qué no, catar algunos de sus buenos vinos. La ruta la comenzamos en Dijon hasta Saint-Étienne, ruta D974 y D122, unos 60 kilómetros de recorrido. Habiendo emprendido la ruta desde Dijon, la primera visita es a Nuits-Saint-Georges, famosa por el vino tinto que produce. La región es denominada Côte de Nuits. Comenzando en Dijon, ciudad que visitamos en el anterior video, que si no lo vieron le dejamos acá el enlace, pasamos por Nuits-Saint-Georges, Beaune y terminando en Saint-Étienne. Podríamos conocer así 24 de los 33 vinos de la región de Borgoña. La ruta de los grandes vinos o desde Grand Cru es también llamada en algunas de sus partes de los Campos Elíseos. Si bien estas tres ciudades nombradas anteriormente son las más importantes de la ruta, pasamos por muchos pueblos, bodegas, restaurantes y hospedajes. La ruta está señalizada con carteles de fondo marrón y racimo blanco. Llegamos luego a la región Côte de Beaune. Los paisajes con los viñedos siguen atrapando. Si lo van a hacer, no cometan nuestro error, dedíquenle al menos una noche. Al quedarte en la zona encontrarás muchos caminos que van saliendo desde el principal. En ellos encontrarás castillos con viñedos, abadías que merecen dedicarle tiempo. Los pueblos medievales están muy bien conservados y con el atractivo de encontrar muchas bodegas y lugares para cata de vinos en los mismos. Beaune es la capital vinícola de Borgoña y una ciudad hermosa. Muy buen lugar para hacer una parada y alojarse en la misma. Encontrarán lugares como el Hotel Die de Beaune, también conocido como Hospicio de Beaune. Esta bonita ciudad está en el departamento de Côte d'Or, a 40 kilómetros de Dijon. Conserva su casco histórico rodeado por una muralla y es considerada el centro de negocios de los vinos borgoñeses. Sus calles tienen el encanto de parecer no estar esperando a turista alguno, solo ve la vida pasar. Son muchos los tours que se ofrecen en Francia para hacer este recorrido, pero si cuentan con un coche, les recomiendo que hagan el mismo por vuestra cuenta. Si bien recomiendan hacerla en otoño, obviamente época de vendimia, nosotros la descubrimos en primavera.
Y es verdad también que como no estábamos preparados para hacerla, solo surgió, le dedicamos entonces solo un día. Luego de estar en el lugar, nos dimos cuenta que una noche en uno de sus pueblos hubiese estado ideal, para así haber podido recorrer algunas de sus bodegas, sus castillos o abadías. Les decíamos que esta es la ruta de los grandes vinos o campos elíseos, pero no es la única en la zona de Borgoña, teniendo diferentes recorridos por otras zonas y variedades vitícolas. Si bien la visita a Dijon es muy importante en la zona de Borgoña, visitar esta región sin haber visitado sus viñedos es algo que no nos podemos permitir. Sus vinos, junto con el de Burdeos y el Champagne, se encuentran entre los más prestigiosos de Francia y el mundo. Borgoña está catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad debido a sus vinos. También encontramos gente haciendo tramos de este recorrido, tanto caminando como en bicicleta. Decíamos que esta ruta se llama la ruta des Grands Crus, pero ¿qué es la denominación Grand Cru? Grand Cru es la clasificación que reciben los mejores vinos de Francia desde el siglo XIX. Cru en Borgoña designa un viñedo de alta calidad. Cada viñedo en Borgoña se clasifica en esta jerarquía. Grand Cru son los de mayor calidad, seguidos por los Premier Cru. En esta ruta de los grandes vinos se puede recorrer miles de hectáreas de viñedos, en los que se encuentran una de las mayores concentraciones de Grand Cru de Francia. Arribamos a la última parada en esta ruta diferente. Llegamos a Saint-Tenay. No muy lejos de la anterior ciudad encontramos a este pueblo encantador, Saint-Tenay. Con unos 1000 habitantes, fue clasificado como complejo hidrotermal y ciudad balneario a fines de 1960. Con una tranquilidad que se siente en Evian llegar, nos dimos cuenta que este hubiese sido un lugar ideal para quedarse. En resumen, este es un recorrido para el cual necesitas tener un coche, pero que aconsejamos hacerlo si están por esta zona de Francia. Y acá, en esta hermosa región, despedimos la serie de Francia. Claro, solo por un momento, porque seguro habrá en el canal futuros destinos de este bello país. Hasta acá el video de hoy. Si te ha gustado y te hemos servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima, acompañantes de viaje.